David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué, hermano? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Por hermano, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000 y el pueblo se regocijaba. Cántelo. Y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué, hermano? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Hermanos, pues una bendición glorificar a Dios. Sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, hace grandes maravillas. Amén, hace grandes maravillas y nosotros debemos de estar contentos. Salmo 50, contentos y agradecidos, por favor. Porque dice la Biblia, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El Salmo 50 lo vamos a leer. El Salmo capítulo 50 del 1 al 6. Amén. Gloria a Dios. Vamos leyendo, por favor. Salmo 50, del 1 al 6. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará
a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, por favor. ¿Te llevas a los jóvenes, Gustavo? No. Ok. Ok, pues. Juan capítulo 12, por favor. Los versículos 23 al 26. Juan 12, 23 al 26. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Leamos este último texto en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, 1, 2 y 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre nuestro, nuevamente queremos darte gracias en este día por lo grande, lo poderoso, tus planes, la iglesia, el futuro, Señor, alentador que nos espera, que tú dices: quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendice a cada uno de nuestros hermanos presentes y los que están en la plataforma también. Oramos también por sanidad en nuestros cuerpos. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, no hay duda que en el mundo entero se mueve una fuerza invisible, y esa fuerza es el poder de Dios sobre otra fuerza esclavizante, que es la fuerza del diablo. Pero dice la Biblia que Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y nosotros hemos sido llamados a través del Evangelio de Dios para glorificarle aquí en la tierra. Cada uno de nosotros debemos de ser un portavoz de las buenas nuevas del Evangelio. Estamos a 2 semanas para cumplir un año más de existencia aquí en nuestra iglesia cristiana de Camarillo. Hermanos, pero hay momentos en que las fuerzas del mal
indudablemente atacan a cada creyente. El diablo, dice Jesús, que ha venido dice Jesús, yo he venido a buscar y a salvar a cada uno de ustedes, pero el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Es tiempo, hermanos, de que nosotros podamos seguir el camino del evangelio en una forma decidida, para que la iglesia, para que el evangelio, para que el poder de Dios sea visible en medio de la oscuridad de este mundo. Parece que las tinieblas cada vez en estos tiempos como que es más fuerte. Los eventos son más oscuros. Las actividades del demonio a través de personas que tienen buenos puestos, como los que no tienen buenos puestos, pero tienen una vida fuera de Dios. Entonces se cometen cosas que verdaderamente nos asombran. Hemos llegado, pareciera, a un momento en que estamos viviendo la época de la iglesia de la Odisea, que por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Anoche hablábamos, entre otras cosas, hablábamos de que si la Biblia culturiza o no, que si la Biblia culturiza o no, porque hay países en donde pasan cosas tan feas, tan horribles, sencillamente es porque no está la luz de la palabra de Jesucristo. Hemos llegado en tiempos difíciles en que si no está la luz de la palabra de Dios, podemos hacer cosas horripilantes. Recuerde que Jesús, que Dios, cuando iba a entregar la tierra prometida a su pueblo, les dijo, no quiero que hagan las cosas abominables de estas ciudades donde ustedes van a entrar. Es por eso que decíamos anoche que la norma para este mundo viene siendo la palabra de Dios. No importa cómo sea la civilización en que nosotros nacimos. La civilización no es una regla para vivirla a modo que nosotros hagamos lo que va en contra de la palabra de Dios. Podemos haber nacido en una civilización donde no se conoce el poder de Dios y nosotros hacemos cosas que no son convenientes al agrado de Dios. Es por eso que el diablo, el enemigo, está tocando las puertas de nuestras iglesias para enceguecernos, para silenciarnos. Pero recordemos que el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz. Dijo que una luz no se pone debajo de una mesa o de un asiento, de otra manera no va a dar la luz que viene siendo el propósito. El día de hoy se le hizo un gran homenaje a Charlie,
a este hombre que fue asesinado. Y nosotros a través de la televisión pudimos observar, hermanos, que hay muchos creyentes en este país. Pudimos observar que la palabra de Dios pudo ser predicada a través de diferentes personajes. Y nosotros vemos que dice la Biblia que si el grano de trigo no cae y muere, ese grano queda solo. El efecto de un solo muchacho, que en este caso era Charlie, ha sido un efecto transformador en muchas vidas. Y nosotros debemos de ser portadores de esa luz. Una luz hace bastante, pero muchas luces alumbran mucho más. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de seguir buscando hombres y mujeres que puedan pregonar la palabra del Señor. Es por eso que necesitamos, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Acuérdese que dice, meditarás en estas palabras, le dijo Dios a Josué, de noche y de día. Y luego dice el salmista, y serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Necesitamos estar firmes en el evangelio. Necesitamos estar firmes en el evangelio, porque el diablo no anda jugando. Es nuestra vida la que está en juego. En este mundo solamente hay dos poderes: el poder de Dios y el poder del enemigo. En donde nosotros vamos a descansar, en donde nosotros vamos a estar firmes para tener una vida victoriosa. Dios dijo, no hagan las obras abominables de estos pueblos donde yo los introduzco. Es por eso la necesidad de que dice el apóstol Pablo, no os unáis en yugos desiguales, porque definitivamente al unirnos en yugos desiguales podemos perder la batalla. Podemos perder la batalla. No solamente la batalla del evangelio, pero la batalla del matrimonio. Por eso ahora hay tantos hogares disfuncionales y tantas, por así decirlo, tantas cosas que se están metiendo en las iglesias, donde definitivamente muchas parejas ya ni se casan, tienen sus hijos, y esas son las cosas que dice Dios. No quiero que hagan las cosas que estos pueblos hacen. Dice la palabra del Señor que dice Jesús, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. En Hebreos 1, que ya lo leímos, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En este mundo hay una voz. A pesar de que hay tantas voces, hay una sola voz que debe de sobresalir en nuestras vidas, y es la voz de Jesucristo. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz,
y yo las conozco y me siguen. Estamos, hermanos, en tiempos difíciles, pero también en tiempos donde vemos la gloria de Dios. Dios no abandona a los escogidos. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, ahora ha hablado por el Hijo. Hermanos, somos la iglesia de Cristo. Y dice la Biblia, dijo Jesús, que las puertas del infierno no prevalecerán. Ciertamente somos la iglesia como un grupo, pero ese grupo, al desgranarlo, vienen siendo vidas personales. Vidas personales. Es por eso que nuestra vida debe de ser un componente de la palabra de Dios, de la justicia de Dios, del cuidado de la palabra, para que este evangelio siga siendo pregonado. Dios nos ha armado para combatir y estar firmes. Es por eso que Pablo en el libro de Efesios, dice el apóstol San Pablo en el capítulo 6, dice el apóstol, vestíos de toda, 6:11 de Efesios, vestíos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ciertamente, personas que están en autoridad, como los policías y otros personajes, tienen su chaleco antibala en su cuerpo. Pero si nosotros nos fijamos bien en el asesinato de este muchacho, no le tiraron al cuerpo porque sabían que él andaba con su chaleco. Le tiraron a la cabeza, le tiraron al cuello, donde definitivamente cada persona es vulnerable. Aunque ande bien metido su chaleco antibalas, y no crea que ese chaleco antibala no pesa. Sí pesa. Si usted se pone un chaleco de eso, usted va a sentir que sí, que pesa. Y aquí dice el apóstol, vestíos de toda la armadura de Dios. Y el diablo sabe dónde pegar. El diablo sabe dónde golpear. Es por eso que dice Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ok? El verso 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo tiene jugando banca a muchos creyentes. El diablo tiene jugando banca a muchos creyentes. Es por eso, hermanos, que necesitamos
ponernos este chaleco que el apóstol Pablo dice, porque de otra manera el diablo sabe por dónde somos vulnerables. ¿Ok? 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Por qué ese por tanto? Porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra malignidades espirituales, espíritus. Estaba leyendo un pensamiento allí de esos que mandan y comparten. Dice Spurgeon, ese gran predicador inglés: si el diablo pudo bajarse la tercera parte de ángeles del cielo, ¿qué no hará con la gente que no lee la palabra de Dios? Me parece que tiene bastante lógica. Me parece que tiene bastante lógica. Dice, si el diablo se pudo bajar la tercera parte de ángeles del cielo, ¿qué tanto no hará en la tierra con aquellos que no leen la palabra de Dios? Así es que la palabra es nuestra arma. Amén. La palabra de Dios es nuestra arma. Y recuerde, es nuestra vida, es nuestro destino, es nuestro futuro. El verso 14, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La cultura nos puede envolver en las tinieblas que vienen de generación en generación. La cultura oscura nos puede envolver de generación en generación en generación. Lo que mi abuelo hizo, lo hace mi papá, lo hago yo, lo hacen los hijos, hermanos, hasta que llega la poderosa palabra de Dios y corta todo espíritu de tradición. Por eso dice Jesucristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, si en esta tarde hay algo que cortar, hay que cortarlo. Porque dice Jesús, más vale que entres con una mano al cielo que con las dos al infierno. Más vale que entres con un ojo al cielo y no con dos ojos al infierno. Y así comienza Jesús a darnos una enseñanza. No que tengamos que cortarnos y sacarnos los ojos, sino ver que el diablo nos va a estrechar. Por eso dice acá que si la palabra, que si el grano no cae en tierra y muere, no llevará fruto. El hermano Adiel predicó de los dos fundamentos hace unas 2-3 semanas y nos hablaba que nosotros debemos de edificar sobre el fundamento que es la roca.
la palabra, digo yo, es mayor que toda tradición. La palabra es mayor que toda tradición. Que el pueblo donde nací festeje y haga cosas, que las haga. Pero como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Allí hay carácter. No es fácil vivir en esos pueblos donde se mueve mucho la tradición. Y nosotros cuando vamos de vacaciones, allí hacemos la cola, yéndonos detrás. O usted cuando va a su pueblo va a la iglesia. Usted cuando va de vacaciones, usted va a la iglesia. O va cuando es el tiempo de la fiesta patronal. Escogemos las fechas, porque allí nos vamos a ver. Hermanos, dice, estad firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El cristiano debe de hacer la diferencia donde está. Aquí estamos como ovejitas al 100, ¿verdad? Y gloria a Dios, pues por algo se comienza, pero debemos de seguir formando a Cristo en nuestra vida. Amén. Debemos de seguir formando a Cristo en nuestra vida. Yo insisto que cuando usted no trae a sus hijos a la iglesia, es una pérdida para el chavalo. Una pérdida. Es una pérdida. Porque no en vano dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Es necesario porque va naciendo Cristo. Un aplauso a este muchacho que va entrando. Este es el muchacho hijo de nuestra hermana Roxana. Y nos alegra muchísimo que él esté por acá. Voy terminando, hermanos. Es necesario que vayamos a, ¿cómo fue que le dije de Cristo? Formando. Es necesario ir formando la persona de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice Pablo que nosotros somos cartas abiertas. Eso dice Pablo en 2 de Corintios, que somos cartas abiertas. Es necesario formar a Cristo en nuestra vida. Yo creo que se entiende que es cuestión que la palabra vaya alumbrando más y más nuestra vida, y esa palabra va a ir sacando las tinieblas de nuestra vida. ¿Se entiende o no se entiende? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
tomad el yelmo de la salvación. Estamos en Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo. Hermanos, hermano Martín, puede llamar a la gente ya para cantar e irnos. Necesitamos que la palabra de Dios more en nuestra vida. Y el grupo musical se va preparando, por favor. Necesitamos que Cristo more en nuestro corazón. Amén. Claro. Dice Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo, dice Pablo, abunde en vosotros. Es necesario, hermanos, que nuestra iglesia local sea firme, que nuestra iglesia local apoye la obra de Jesucristo. Si por ahí, bueno, el diablo y su equipo golpean fuerte, ¿vamos a ceder? ¿Tomaremos excusas? Acuérdese que hay un mensaje que se titula Tu excusa te acusa. Tu excusa te acusa. Damos gracias a Dios porque Jesucristo dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Pero la iglesia se compone de individuos, de personas. Usted agarra una mazorca de maíz y no todos los granos del maíz son iguales. Los del centro están como que mejor formados que los que ya van a la orilla. Nosotros debemos, repito, de formar a Cristo en nuestra vida. Seamos firmes, constantes, porque vamos en camino. Amén. Vamos en camino. Yo me voy, usted se va, el vecino se va, al que no conocimos se va porque lo miramos en las noticias, pero se fue. ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde nos vamos a ir? Hay un pensamiento que dice, piensa en el final. Piensa en el final. ¿Y cuál es el final? Usted ya sabe cuál es. Vamos a seguir echándole ganas al evangelio, permanecer, porque dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estos jóvenes necesitan conocer y aprender más del Señor. Claudia, ¿quisieras compartir lo de que dijiste anoche de los testimonios del muchacho ese que murió, de las jóvenes que han cambiado, por favor? Mientras damos tiempo a los niños que se acerquen, por favor.
Gloria a Dios. Bájale un poquito. 1, 2, ok, vámonos. Los niños pueden pasar, por favor, de una vez. Hermanos, que el Señor les bendiga. El pastor ayer estábamos hablando sobre Charlie y el pastor tenía una duda si lo que él hizo había hecho un impacto con la juventud. Y le comenté al pastor que yo había visto muchos videos en donde lo que él había hecho antes de que él falleciera había impactado a muchos jóvenes. Habían muchas mujeres que eran lesbianas y con la convicción y esa semilla que él sembró, muchas mujeres se casaron y están yendo a la iglesia. Otras mujeres que tenían en su mente abortar, no abortaron y tuvieron más de un baby y también están activas en las cosas de Dios. Y también de muchas personas que no creían en Dios también se han convertido también al cristianismo. Entonces, y ahora pues con la muerte de él ha impactado a más jóvenes. Hemos visto un avivamiento espiritual en donde muchos jóvenes se están levantando y damos gracias a Dios por ese vaso que el Señor utilizó, que fue Charlie, para atraer a muchos jóvenes. No es fácil tratar con los jóvenes, es muy difícil encontrar un líder que realmente dirija a la juventud a los caminos del Señor. Entonces damos gracias a Dios por la vida de Charlie y esperamos que no nomás eso se quede ahí, sino que siga adelante. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, qué bueno. Una vida quizás fue más fructífera quizás al morir, porque hay mucho movimiento en otros países acerca de el impacto que este joven causó acá en Estados Unidos. Vamos con los niños.